Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Emisión de Estudio TN8 para este jueves 14 de diciembre. Penúltima emisión de Estudio TN8 de este año 2023. Cerramos el día de mañana, viernes 15 de diciembre, con el panel de siempre. Arlen Hernández, periodista de Tu Nueva Radio Ya, y Celia Zamora, jefa de prensa de TN8, de Crónica TN8, y compartiremos un resumen con los acontecimientos más importantes ocurridos durante este año 2023. Emisión de hoy, tema central para hoy, queremos ofrecerles una mirada global, partiendo de los acontecimientos ocurridos en el mundo y hacia dónde gira el mundo. Nuestro tema central parte de la conclusión de que el mundo cambia. Las reflexiones sobre el tema, vamos a compartirles una entrevista con Fabrizio Casari, periodista italiano, investigador, escritor, un articulista prolijo, comprometido con algo esencial en estos tiempos, como es la verdad, el enfoque de aquellos temas que son incómodos y que los grandes medios de comunicación, alineados con la unipolaridad y el imperialismo norteamericano y europeo, no quieren mostrarnos. Fabrizio Casari, un investigador, repito, periodista, analista político, y lo tenemos hoy invitado desde Italia vía Zoom. Vamos a hacer la conexión y compartirles estas reflexiones. Repito, tema central hoy: 2023, un año de transformación geopolítica. ¿Hacia dónde cambia el mundo? Hacia la multipolaridad, hacia un cambio donde queda atrás esa unipolaridad, ese dominio imperial de una potencia. Vamos a compartirles más adelante las reflexiones con nuestro invitado, a quien ya le damos la bienvenida. Repito, nos acompaña desde Italia. Hacemos esta conexión para compartirles estas reflexiones con Fabrizio Casari. Fabrizio, muchas gracias por hacernos espacio en tu agenda. Un gusto entrevistarte para compartir desde Italia. Nos acompaña Fabrizio Casari para compartir estas reflexiones con nuestro público en torno a los acontecimientos que han marcado este año 2023. Acontecimientos, Fabrizio, que realmente marcan un cambio en términos geopolíticos. Buenos días, un gusto y gracias por acompañarnos. Buenos días, el gusto es mío para estar contigo, con la televisión y con todo su público. Gracias por la invitación. Partimos de los cambios geopolíticos. ¿Hacia dónde consideras vos estamos transitando en términos de los cambios que ha experimentado el mundo este año? Hay acontecimientos decisivos que todavía no se resuelven, no hay un desenlace, como la guerra en Ucrania, por ejemplo, la operación especial que continúa Rusia en Ucrania. Son varias las cosas que han pasado en este año, pero diferentemente que en otros años, todas parecen tener una única dirección. Se ha ido reforzando y yo diría definitivamente asentándose una idea de un mundo diferente, o sea, de una parte del mundo que dice: ya no me gusta más el mundo que hay, no me gusta la correlación de fuerza que hay, no me gusta el sistema internacional que gobierna, la gobernanza del mundo, y no me gusta ya, por decirla más práctica, el dominio anglosajón, por el cual 50 países gobiernan los otros 150 que están en el mundo. No me gusta más la idea que todo sea imposible de modificar y que el único interés, la única actividad sea la de garantizar la sobrevivencia de un modelo que ya fracasó. Entonces, si yo tuviera que decirte que en el 2023 que más resalta es el nacimiento político de un sur global. Un sur global que le dice al norte: fíjate que ahora hay que hacer una cuenta diferente. Hay que usar otro insumo y hay que usar otro método para hacer la cuenta de quién tiene derecho. Nosotros, el sur global, exprimimos la exigencia del 75% de la humanidad. Y pensamos que el horror más grande que pueda tener ese siglo, que es la desigualdad extremadamente más fuerte
de la que se había anunciado con el nacimiento de la así llamada globalización, esta desigualdad y esa falta de equilibrio a nivel internacional es propedéutica a una fuerza económica y política que es enormemente sobrevaluada por parte del norte global, lo que se llama occidente colectivo. Entonces, el reequilibrio en la correlación de fuerza es el reequilibrio de intereses distintos y ese reequilibrio de un sur que ya no acepta ser nada más que el almacén del norte, sino que decide de tomar la palabra y de reconocer sus intereses. Dentro de ese esquema hay muchísimas cosas, en el comercio, en lo político, en el militar. Y el instrumento que se ha dado en este 2023, que ya existía antes, pero que en el 2013 se ha ido reforzando, es el nacimiento de organismos regionales realmente poderosos, que ponen fuertemente en discusión la idea de la Organización Internacional del Mando Político. Pienso a la Organización para la Cooperación de Shanghái y a otros 3 o 4 de estos, pero sobre todo a los BRICS. Entonces, para concluir esa primera respuesta, te diría que el 2023 es el año de los BRICS, porque se agigantan, se vuelven de fenómeno político de, en alguna manera, residual de algunos países, se vuelven a ser la requete mayoría del mundo en términos demográficos, en términos territoriales y en términos de recursos. Y piden el adecuamiento de su espacio político y decisional en la gobernanza mundial coherente con ese poderío. Y el occidente colectivo, que ya está en crisis, una crisis estructural por un modelo de producción, distribución y consumo que ya no funciona, se encuentra definitivamente puesto en discusión y ya lo que le parecía ser un mundo inevitable ya no lo ven tanto como es y está con mucho miedo de perder la corona. Ahora, Fabricio, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la humanidad, el mundo entero hemos padecido, ¿no? Este hegemonismo, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Acompañado y secundado por un continente que es Europa, el llamado Occidente colectivo. Más de 70 años, ¿cuánto más y qué tanto hemos avanzado en ese cambio geopolítico para llegar a ejercer plenamente un mayor equilibrio en las relaciones entre los estados? Estamos hablando de la multipolaridad, estamos hablando de los acontecimientos que mencionabas. Yo creo que quizá en el 2023 avanzamos como nunca, ¿no? El 2023 recuerda a todos que el sistema capitalístico occidental tuvo una gran oportunidad al derivarse, digamos, del campo socialista, tuvo una tremenda oportunidad para garantizar una época de paz y para garantizar un mejor desarrollo de todos los países, de todo el mundo. El resultado de esto fue completamente lo contrario. Han aumentado la desigualdad, han aumentado los conflictos. Entonces se dio claro que los conflictos no estaban porque había otro bloque, el del este, por ejemplo, que ejercía una presión con el del oeste. No. El enfrentamiento era del norte contra sur. El enfrentamiento entre este y oeste era ¿cómo te puedo decir? Una moneda política de esto. Pero la verdad es que el norte no es capaz de hacerse norte sin saquear por completo el sur. Y el 2023 dice, mire, la ganga se acabó. El sur pasa de ser lugar de riqueza y después lugar de producción pasa de ser a lugar con su propio, ¿cómo te podría decir? Impacto político y decisional. El 2023 explica que el sistema capitalístico que había decidido mantener por sí las producciones de servicios y entregar en el sur y en el este del mundo la producción masiva de bienes, ahora se encuentra con 2 elementos. Primero, que ya no tiene lo que necesita para sobrevivir y que tiene que seguirlo tomando desde el sur. Segundo, que el sur ya no está dispuesto a regalárselo
y pone en concreto la cuestión de la gobernanza mundial. Luego hay otro elemento en el 2023 que se hace muy claro, y eso yo no lo definiría un segundo momento, sino que paralelo a este primero que acabo de decir. La definitiva derrota militar de la OTAN, que en el 2023 pierde la guerra en Afganistán, pierde la guerra en Siria y pierde la guerra en Ucrania. Es decir, que se hace, como le dijo el presidente Macron, un muerto, definir clínicamente muerto. Bueno, así lo dijo, peor dicho, lo dijo cerebralmente muerto. ¿Ya perdió la OTAN la guerra en Ucrania? Por supuesto, desde rato. La perdió el día que decidió de comenzarla, porque la decisión política de esa guerra fue de los Estados Unidos y únicamente de los Estados Unidos, pero con el concurso de la Unión Europea, que habían hecho un cálculo completamente equivocado sobre la capacidad rusa de garantizar su calidad militar y sobre un cálculo político totalmente imbécil, pensando que Rusia se iba a quedar acucurucada así y de rodillas quizás frente a las amenazas que se le daban, que si entraba en guerra, el nivel de sanciones y el nivel del impacto militar y todo eso que le podía pasar. Que va. Rusia sigue teniendo casi el 30% del territorio de Ucrania, que era lo que quería. Hizo esa operación militar especial para parar con la agresión ucrania a la población rusófona del Donbass. Hizo esa operación militar para limpiar, denazificar el gobierno. Solo en una cosa quizá los rusos fueron un poco flojos, pensando que se podía denazificar ese gobierno. Ese gobierno es nazista, no es que tenía una parte nazista, y eso creo que ya lo entendieron. Se pensó que había una parte extrema, batallones Azov y otros, Pravi Sector, el sector derecho, y entonces que con la guerra eso se podía limpiar y había una parte más democrática. Que va, no, es completamente nazi todo el gobierno, a comenzar desde Zelensky, el cuestionante internacional, terminando con el último soldado que está peleando. Y la verdad es que hay 30 países peleando contra uno, y el uno está peleando con el brazo izquierdo detrás, como que fuera amarrado. No hay ningún bombardeo de lo que estamos acostumbrados a ver en estos días de los crímenes israelíes contra Gaza. No hay ningún bombardeo de ese tipo por parte de Rusia. No hay ningún atentado de Rusia a la central eléctrica, la agua, todo lo que la red de abastecimiento. No hay. Si quisiera Rusia de verdad hacer una guerra como la está haciendo Israel con Gaza, Ucrania hubiera desaparecido después de un mes de guerra. Fue una operación militar especial precisamente porque anduvo buscando de pelear con los repartos militares de Ucrania y no con la población civil y no con la infraestructura. Rusia lo que era esto, parar esos bombardeos diarios que desde el 2014 había costado 15.000 muertos a la población rusófona, y eso ya se acabó. Y Rusia ya la ganó la guerra. Se trata solamente de establecer cuál es la manera para salir de Occidente de esta nueva derrota. ¿Qué tan trascendental es la victoria rusa en Ucrania y la derrota de la OTAN? No digo qué tan trascendental para Europa o para Estados Unidos, sino para el mundo entero en este proceso de cambio. Es trascendental, hermano, porque pone una cuestión al orden del día. Destruye el mito de la invencibilidad de la OTAN. Destruye el mito de ese poderío tecnológico espantoso. Demuestra que aún en el tercer milenio la guerra se hace poniendo los pies en tierra. Y al poner los pies en tierra se puede desmascarar la diferencia que hay entre propaganda y realidad. Y Rusia demuestra de que hubo 40.000 millones de dólares de ayuda militar, intervención de mercenarios, de consejeros militares, de pequeños repartos especiales de toda la OTAN. Hicieron de toda contra Rusia. Hicieron lo que se podía ni imaginar desde el punto de vista de las sanciones, pensando que la iban a poner de rodillas. Rusia económicamente, por algunos aspectos, padece, y por otros está mejor que antes del comienzo de la guerra, su economía me refiero. Y realmente lo que se ha demostrado es que esa potencia enorme de la OTAN en realidad es una impotencia.
Porque por muy fuerte que sea, por muy tecnológica que sea, por muy rica de dinero que sea, ahora se encuentra con los almacenes vacíos, con la pérdida del 30% del territorio que detenía antes y con la última posibilidad de representar una amenaza para Rusia, porque la guerra se cerrará con 300 kilómetros, casi 400 kilómetros más de frontera rusa con Ucrania y con la prohibición total de Rusia que Ucrania entre en la OTAN. Exactamente lo que los rusos pedían antes de comenzar la guerra. Lo que no tuvieron en la mesa de negociaciones, lo tienen ahora en la nueva mesa de negociaciones después de haber destruido completamente militarmente y económicamente Ucrania. Dice que ahora va a entrar en la Unión Europea. Eso va a ser el golpe definitivo, mortal, porque las condiciones para estar en la Unión Europea son tan duras desde el punto de vista político y económico financiero, sobre todo económico y financiero, que Ucrania no la va a poder alcanzar nunca. Ucrania necesitará 30 años por lo menos para regresar a lo que era, porque definitivamente se ha destruido una clase política, una clase managerial, un sistema de funcionamiento del país y una economía desastrada. Habrá que reconstruir el país y seguro que ahí estarán las empresas gringas así como hicieron en Irak, porque a ellos les encanta levantar guerra para después destruir y para después volver a construir. El negocio es doble. Las armas se venden para destruir y el negocio se hace para reconstruir. Pero sí, Rusia ya ganó esa guerra y es trascendental porque demuestra después de Afganistán y después de Siria la derrota de OTAN. Quiero recordarte que en Siria estaban peleando 14 países, todos miembros de OTAN, contra los sirios, que estaban respaldados solamente por Rusia, por los Hezbollah del Líbano y por Irán. Y sin embargo, ahí está Assad, ahí está el gobierno sirio recuperando normalidad. Lo único que están haciendo ahí los gringos es seguir robándose el petróleo. Pero ya esto por poco tiempo todavía. Entonces, lo que cambia ese 2023, para cerrar, es una correlación de fuerza militar completamente diferente. Rusia ha demostrado de ser un poderío militar espantoso que ni la OTAN se imagina. Mejor dicho, algunos de los think tanks gringos ya lo sabían y habían avisado. Ahí está después el arreglo de alianza estratégica, el pacto estratégico con China. Y eso pone definitivamente OTAN en la condición de ser un temible bloque militar que se ha vuelto líder político de Occidente colectivo, pero ya no el monstruo sagrado que pone miedo a todo el mundo. No es así, ya no es así. En este sentido, el 2023 ha cambiado la cara del mundo. Te pido disculpas por haberme extendido demasiado, pero eso es. Y en ese primer plano, Fabricio, los perdedores y ganadores tienen nombre y apellido y lucen con claridad, pero ¿hay más ganadores, hay más perdedores inevitablemente en el desenlace de esta guerra? Los ganadores son el sur global, porque son exactamente lo que rechazaron de sancionar a Rusia, lo que incrementaron su negocio con Rusia, lo que le interesó nada las pretensiones y las presiones de los Estados Unidos. Y mira que en ese 2023 se alcanzó, ya solo digo desde el punto de vista diplomático, el acuerdo más importante de estos últimos 30 años, que fue, otra vez, la posibilidad de abrir relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí y Irán, gracias a la mediación de los chinos y de los rusos también. Otra vez se abrió una ruptura, como al tiempo de Obama, entre Turquía, el segundo país OTAN más importante, más militarmente fuerte, y la dirección política de OTAN. Desde el punto de vista económico, se abrió una condición completamente diferente en los países productores de petróleo. Cuando los Estados Unidos van en dos misiones distintas con personalmente Biden a pedirle a Mohammed bin Salman que incremente la producción de petróleo para cubrir la falta del petróleo ruso en los mercados internacionales, y Arabia Saudí, junto a Rusia, le dice, no, más bien lo reduco para que tú lo pagues más por lo que quieres. Entonces, estamos hablando de un aliado histórico de los Estados Unidos que decide de emprender su propio camino y desvincularse de los intereses de los Estados Unidos, que no corresponden a los intereses nacionales de ellos, ni de todos los operadores petroleros del Golfo. Y son muchas las cosas. Desde el punto de vista comercial está el crecimiento productivo enorme de India, pero el arreglo con China y Rusia con respecto a los hidrocarburos y a los productos de exportaciones.
Y a pesar de que los Estados Unidos traten de meter India en la ruta del Pacífico como alternativa a la producción rusa, eso no se logra. Los rusos siguen teniendo excelentes relaciones con toda América Latina y siguen vendiendo a Europa el mismo hidrocarburo que le vendían antes, nada más pasando a través de otros países. Entonces al final es que Europa tiene menos petróleo de antes, lo paga más caro y tiene que hacer más vuelta para que llegue a su casa. Esto es, cuando se hace más débil Europa, se está haciendo más débil el occidente colectivo. No se está haciendo más débil Rusia. Muy comentado, muy analizada la posición de Europa desde el inicio de la guerra, ¿verdad? Y cómo se alineó más a los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto, Fabricio? Yo leí algunos de tus entrevistas, tus artículos, de otros autores también, y todos ya veían que la posición de Europa era como un disparo, como estarse dando un disparo en el pie, y así ha resultado, ¿no? Es un suicidio político y económico. Hay un chiste en mi país que dice que cuando el hombre descubre que la mujer se la pega, por despecho, por reacción y venganza, se rompe la cabeza para no tener cuerno. Un poco así lo que hizo Europa. Es decir, aceptó detener su desarrollo. El desarrollo de Europa, particularmente de la que se llamaba la locomotiva alemana, se dio gracias al precio súper barato, que Rusia le pedía para otorgarle petróleo y gas por lo que era todo el funcionamiento de Alemania, no solo. Alemania vendía ese gas a toda Europa, particularmente a los países del ex bloque socialista del este. Y cuando el precio se vuelve el precio internacionalmente cotizado, termina la locomotiva alemana. ¿Por qué? Porque esas cosas, esos fenómenos de esos grandes países capitalistas que de repente ganan millones, eso se debe solo a la capacidad que tienen de tener bajo el precio del trabajo o el precio de los recursos. El capitalismo no es ningún ingenio financiero, no es ningún ingenio económico. Es una robería organizada a través de tener recursos baratos y mano de obra barata. Cuando no hay esos dos elementos, no existe. El 2023 demostró que es un capitalismo sin capitales. Es un capitalismo de relación. Es un capitalismo que para, como te digo, seguir manteniendo el dominio internacional, necesita guerra. Y el 2023 demostró aún más que los Estados Unidos tienen en la desestabilización permanente de todo el mundo la única manera para seguir sobreviviendo. Ya no tienen dominio militar, ya no tienen leadership política, ya no tienen leadership tecnológica y ya no tienen leadership financiera. La única manera para que puedan seguir teniendo un papel determinante en el mundo es poner activas las 700 bases militares que tienen en todo el mundo. Es decir, construyendo condiciones de desestabilización y de guerras en todos los rincones del mundo donde ellos llegan a poner la cosa en su lugar, es decir, saqueando. Es como el Esequibo, donde ellos van a defender supuestamente Guyana, pero en realidad la ExxonMobil ha hecho la más grande ganancia de toda su historia, robando, porque no es suyo, los recursos del Esequibo, que es de Venezuela. Y aunque fuera de Guyana, seguramente no es de los gringos. Sin embargo, son los gringos que saquearon el petróleo de ahí y tuvieron la mejor ganancia de los últimos 30 años. Entonces, desde el punto de vista político, el último elemento que quiero decirte del 2023, se acabó también la idea de los Estados Unidos como líder del mundo libre. ¿Qué mundo libre? Son líder del occidente colectivo, con tal que hubo en los últimos 15 meses, 2 veces, una reunión en nombre de la libertad que los Estados Unidos promovieron con todos los países del mundo. No llegaron ni a la mitad de lo que están sentados en las Naciones Unidas. En el 2000, en el 1995, en el 1999, decides tú cuándo, hubieran sido la casi totalidad de estos países a responder al llamado de los Estados Unidos para ir a hablar de modelos de democracia. Ahora ni la mitad de los países que están sentados a la ONU, que son un poco menos de los países totales. Entonces, quiere decir eso, que nadie tiene ya interés, nadie reconoce en los Estados Unidos como leadership absoluta del Occidente. La reconoce la Unión Europea.
La verdad es que el resto del mundo, hermano, para concluir ese párrafo, es que los Estados Unidos ya dejaron desde rato de ser la solución y se presentan como lo que son, o sea, el problema. Y eso el mundo ya lo tiene claro. Desenmascarados, porque, a ver, si nos vamos ahora mismo en Gaza, me parece que Europa y Estados Unidos dilapidando lo último que podrían conservar en términos de credibilidad en materia de justicia, derechos humanos. Precisamente. Pero te digo otro dicho de mi país, se decepciona quien se ilusiona. Si alguien está decepcionado por la falta de respeto de derechos humanos de Israel, porque alguien se había ilusionado con que Israel respetaba los derechos humanos. Se gritó a la alegría del mundo cuando se cayó el muro de Berlín. Y sin embargo hay uno en Gaza que es 3 veces más, por no hablar de lo que quieren construir, que están construyendo en México. Y no hay diferencia de demócrata y republicano. Lo comenzaron los demócratas incluso a construir. En Jordania, en Cisjordania, el paredón, el muro que hizo construir y las condiciones de presos que tenía la entera población de Gaza, estamos hablando de más de 2 millones de personas, que viven en un país donde hay una ocupación extranjera que decide si tú tienes luz, si tienes comida, si puedes circular, si tienes agua, que decide cuándo tú puedes trabajar y cuándo no debes trabajar. Entonces, esa condición de ocupación militar que tenía el mundo sin cuidado, como que fuera ya algo normal, ahora se ha revelado por lo que es. Y cualquier discurso que hable de credibilidad, que hable de víctimas judías, pobres, del terrorismo árabe, ya ahora pondría a reírse a todo el mundo. ¿Cuándo vendrá el momento de dar la solidaridad a Israel? Todo el mundo se recordará lo que ha hecho Israel. No le veo ninguna ganancia con eso. La verdad es que el dibujo geopolítico del gobierno de Israel es el mismo de los Estados Unidos. Expulsar completamente todos los palestinos de la Cisjordania y de la Franja de Gaza. Hacer de ese territorio, junto a lo que ya tiene el Estado de Israel, el insieme, perdón, te lo dije en italiano, el conjunto del Estado de Israel. Y el próximo será Jordania y Líbano del Sur. Esa es la idea que tienen en mente por lo que ellos llaman la Eretz Israel, la Grande Israel. Ese es el programa, robarse el petróleo del gas amarín y el gasoducto del gas amarín y robarse las riquezas que se extraen en el subsuelo de aquella región para poder vivir bien. Estamos hablando de un país como Israel que produce nada más que tecnología y aguacate y marrón. Está completamente perdido por el mundo. No tiene ninguna economía capacidad. Si a Israel se le hubiese aplicado el 10% de las sanciones, el 10% de las sanciones que se le ha aplicado a la Rusia, la población de Israel ya no tendría cómo comer y cómo sobrevivir. Así que lo que se presenta al mundo es la hipocresía definitiva de los masacradores que hablan de paz y de derechos humanos. Contaremos todos los niños y los inocentes que han quedado bajo la mano, los escombros del bombardeo, cada vez que dirán algo sobre los derechos humanos. Y, sobre todo, contaremos todas las veces que se han dado vuelta con la cabeza al otro lado para no ver, cada vez que dirán de juntarse en una lucha para que se respeten los derechos humanos. Es decir, la hipocresía total con que Occidente colectivo maneja su agenda propagandística ha tenido y está teniendo en Israel un golpe muy duro. Fabrizio, tengo una pausa, voy a regresar siempre con Fabrizio Casari, nos comparte sus reflexiones, un análisis en torno a este 2023, los cambios que se perfilan y hacia un cambio geopolítico, hacia el hegemonismo, hacia un mundo multipolar, hacia un mundo de relaciones, de respeto e igualdad entre las naciones. Regresamos después de la pausa.
Gracias por continuar en Estudio TN8. Estamos conversando esta mañana con Fabrizio Casari, periodista italiano, investigador, analista político. Yo mencionaba prolijo, articulista, comprometido con algo que es importantísimo en estos tiempos, ¿verdad? La verdad o el enfoque sobre aquellos temas en el plano internacional, geopolítico, que no siempre usted va a encontrar en los grandes medios de comunicación alineados con los intereses hegemónicos de Estados Unidos y sus seguidores, los gobernantes europeos en este caso. Fabricio, gracias por continuar con nosotros. Te pregunto, Fabricio, hay en este 2023, ¿nos deja un buen sabor de boca en términos del saldo de lo que hemos avanzado en las transformaciones o políticas hacia la multipolaridad, hacia el multilateralismo? Sí, porque en definitiva es hoy el eje principal del mundo, la alternativa entre dominio unipolar o gobernanza multipolar. Aquí está el eje. Y no se puede decir no estoy con uno ni con el otro. ¿Cómo decir no soy ni de derecha ni de izquierda? Quien lo dice normalmente es de derecha. Y entonces cuando no sabes a cuál parte cruzarte, ya cruzaste mal. Yo creo que hay que tener claro que esta fase histórica es una fase de transformaciones trascendentales que cambia el equilibrio que se ha tenido desde 1989 hasta hoy y que cambia por completo la regla del juego. Ahora, la idea de 40 países más o menos que están esperando de entrar o que ya van preguntando de entrar en los BRICS significa que está cambiando completamente, es decir, que el mundo está viendo otra receta y otra lógica política para disputar su papel completamente diferente de la lógica del pensamiento único del imperio unipolar del occidente colectivo anglosajón. Entonces, los Estados Unidos han mandado en carnicería los últimos dos instrumentos que decían que tenía cierto prestigio internacional. Uno es las Naciones Unidas, que con la crisis en Palestina se ha declarado definitivamente impotente, completamente innecesaria incluso, a la resolución política de los conflictos, demostrando que habrá que meter una fuerza de verdad del nivel para modificarlo, para reformarlo. Segundo, que la comunidad internacional se ha visto inútil dos instrumentos. Uno, como el Fondo Monetario Internacional, que no logró hacer equilibrado en la crisis entre Rusia y Ucrania, y junto a él también World Trade Organization, es decir, la Organización Mundial del Comercio, que organismos que dieron una adhesión total a las sanciones contra Rusia. Y de último, el Sistema Internacional del Crédito, que fue a bloquear cuentas y activos, a secuestrar bienes rusos y, así como lo habían hecho antes de Venezuela, sin ningún temor. ¿Qué pasa entonces? Ustedes saben que todos los países tienen fondos por emergencias. No son secretos, pero tampoco se cuentan. Y normalmente esos fondos estaban en una moneda fuerte, como el dólar, y estaban en los bancos europeos o norteamericanos. La capacidad que han tenido, que han demostrado después de Ucrania, de lograr sin ningún problema, sin que se le mueva una ceja, de robarse directamente los activos, ha llevado a la mayoría de los países a discutir la utilidad y la eficiencia de un depósito extranjero en bancos occidentales. Y al suave están comenzando a pensar a cómo retirarlo. Algunos ya han comenzado a retirarlo. Esto llevará a una de las crisis bancarias más poderosas de la historia en un plazo de 2 o 3 años, si sigues. Los Estados Unidos han pensado bien de darse con el martillo en su mismo pie. Entonces, todo eso que va cambiando va diciendo que hay una manera que se basa sobre
el respeto de la soberanía de cada país, de un mundo que está harto de ese cuento de la globalización con el cual uno manda sobre todo, pero todos no pueden decir qué tiene que hacer el uno. Otro se llama la no injerencia no solo en los asuntos internos, sino que también en los asuntos internacionales de los respectivos países. Y otro que se llama win-win, como lo dirían los chinos. Es decir, trabajamos en áreas de recíproca conveniencia y recíproca utilidad. Cosa que con el Occidente jamás ha sido eso. Cuando el Occidente te presta 50, 500 millones de dólares, te pide una hipoteca sobre tu mismo gobierno, sobre tu misma política económica. Cuando China te lo presta, te pide solo que sea claro cuando se lo regresas. La diferencia es sustancial y es una diferencia que abarca todo el mundo BRICS, que está decidiendo, por un lado, de tener su sistema financiero, su banco, y posiblemente tendrá su nueva moneda, y un sistema que ha utilizado la moneda de los Estados Unidos para impedir a los demás de circular. Ese 2023 señala también la muerte definitiva de la decencia de las sanciones, puesto que un día la hayan tenido. Esas sanciones ya se han vuelto ridículas y golpean mucho más el que la emite que no el que la recibe. Obviamente si no se trata de un pueblito chiquito, ¿no? Porque ahí fíjense. La verdad es que los Estados Unidos utilizan las sanciones para determinar la competencia internacional en los mercados de los productos y para golpear políticamente y económicamente los países, tratando de decidir cuál es su desarrollo económico y cuál no. Los países sancionados, 27 en el mundo, abarcan el 72% de la población mundial y están ahí simplemente por venganza política de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están sancionados. Porque no le entregan a los Estados Unidos la soberanía política y los recursos de su propio país y el posicionamiento internacional. Cuando tú no haces eso, los Estados Unidos te sanciona. Se inventa que viola los derechos humanos, se inventa que hace esto, se inventa que hace el otro, todos los días, con un proceder que es ilegítimo, ilegal y estúpido, porque no lleva nada, al contrario. Entonces, el 2023 también entrega eso, el falimiento definitivo de los instrumentos de dominio que los Estados Unidos se han dado y el renacer de una idea de la relación equilibrada y a la par entre países y entre bloques, que es la condición necesaria para declarar la única guerra que se necesite. Es la guerra contra la pobreza, la guerra contra la desigualdad, la guerra contra la injusticia social. Esto es lo que, pues es decir, que el 2023 ha sido un año que yo considero positivo, por cómo era el mundo el 1 de enero y como va a ser ahora, lo veo mejor, francamente. ¿Y este proceso de cambio, Fabricio, lo ves hacia adelante irreversible o hay un peligro de freno o peor aún de retroceso? De retroceso puede haber un periodo de freno, porque ni el agua corre así normalmente. Encuentra una piedra, le pasa, los vientos, la cosa. Pero es irreversible. Es irreversible en su sentido general. Es irreversible como proyecto político de gobernanza mundial. Puede tener problemas, puede tener dificultades, pero la línea está marcada. Por mucha guerra y mucha desestabilización que Occidente trate de meterle, esa línea está marcada. ¿Qué rol le ves o deberían jugar países pequeños como Nicaragua, o hablemos más ampliamente, nuestra región, Centroamérica, Latinoamérica, en este proceso? Nicaragua, le digo en broma siempre cuando hablo con mi amigo, es cinta negra de soberanía. Y lo que puede hacer, por su tamaño, por sus dimensiones, es una escuela política y la demostración de cómo un país con recursos escasos y con un tamaño muy reducido, sin embargo puede dar lugar a una modernización y un desarrollo de su propio país y una mejoría completa desde el aspecto socioeconómico al político, espantoso por calidad, por profundidad y por brevedad en tiempos en que se ha hecho. Entonces yo considero Nicaragua una buena escuela política para muchos países, una buena escuela económica para muchos países y una buena escuela de cultura sociopolítica
para muchos países. Si yo considero, eso quien me conoce lo sabe, yo considero el sandinismo un proyecto mucho más amplio e importante de su extensión territorial. Es nicaragüense, pero no está hecho solo por los nicaragüenses. Y considero de que este nuevo mundo, donde Nicaragua ya está encarrilada, porque tiene su soberanía de relaciones internacionales incluso, que le permite estar en el grupo de países que guían políticamente esa transformación, es un orgullo grande por un país tan chiquito, un país indómito, invicto, y que a pesar de las presiones, a pesar de las amenazas, a pesar de todo, hoy es infinitamente más estable políticamente, más fuerte económicamente y más seguro socialmente de la mayoría de los otros países del continente latinoamericano. Por eso digo, habría que ir a escuela ya y aprender las cosas como se hacen y como no se hacen. Ha derrotado un intento de golpe de Estado asqueroso, violento y odioso, y ha vuelto a su normalidad, mejorando aún más todos los índices de su desarrollo y de su calidad. Entonces, yo digo que hay un economista histórico americano que decía que el Producto Interno Bruto se mide también con la felicidad del pueblo. El pueblo de Nicaragua es mucho más feliz de cuanto lo era hasta el 2006, después de haber pasado 16 años de horror económico y social. Hoy, el pueblo de Nicaragua tiene estabilidad política, desarrollo económico y armonía social. Eso yo diría que es un buen resultado. Un crecimiento entre el 4 y el 5% es 2 veces más del crecimiento medio de la economía de toda Europa. Así que, como tú lo quieres ver, ha sido un año muy exitoso para Nicaragua, que confirma lo bueno que ya se venía dando del 2007 para acá. Fabricio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos han tenido la paciencia de escucharnos. Muchísimas gracias. Fabricio Casari, periodista italiano que nos compartió este análisis para ponernos en perspectiva cómo está cambiando el mundo. Me quedo con lo último que señaló, una perspectiva positiva de avance irreversible hacia un mundo multipolar, a unas relaciones de mayor igualdad entre las naciones donde se respete la soberanía de los pueblos. Muchísimas gracias nuevamente a Fabricio, a ustedes muchísimas gracias. Voy a tener una tercera y última pausa. Cuando regresemos los dejo con una entrega del programa Ahí les va de RT. Que tengan un excelente día.